Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Alumno Francisco Javier Patiño Arellano. Matrícula 200-128-61. Unidad 1. Introducción al sistema penal acusatorio. Reto 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? Carrera: licenciatura en Derecho. Asesor: Arturo Trujillo Ramos. Asignatura: Derecho Procesal Penal número 3. 10 de abril del año 2022. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Se refiere a que las teorías enfatizan la direccionalidad geográfica y señala que las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde los países centrales a otros países centrales o periféricos. Una vez más, distintas teorías enfatizan diferentes causas y mecanismos mediante los cuales estos procesos de difusión pueden ocurrir. Análisis neorrealistas de las relaciones internacionales y análisis de elección nacional en el derecho internacional. Señala que los estados centrales pueden imponer leyes, normas y políticas públicas sobre otros estados mediante la fuerza, las amenazas u otros incentivos para avanzar sus propios intereses materiales, para difundirse entre estados. Si estos benefician los intereses de grupos neomarxistas, sugieren que la difusión puede ocurrir mediante las presiones del capital internacional sobre países centrales y periféricos a través de la expansión del capitalismo mundial. De acuerdo a la sociología institucional, la teoría constructiva de las relaciones internacionales, análisis postcoloniales y análisis de trasplantes legales basados en la noción del prestigio, la difusión ocurre cuando los países periféricos emulan las leyes, normas y políticas públicas de los países centrales. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? En 1808, Napoleón adoptó su Code de Instruction Criminelle, que alejó a Francia del modelo inquisitivo representado por la Ordonnance Criminelle de 1670, y tradujo el número de ideas del modelo procesal penal inglés a aquella jurisdicción continental europea 22, siguiendo la tradición inquisitiva continental europea. El Code de Instruction Criminelle estableció una investigación preliminar secreta y escrita en la cual el imputado tenía derechos muy limitados. Sin embargo, inspirado por el modelo inglés, el Code de Instruction Criminelle también incorporó un juicio oral y público ante el jurado 23. El Code de Instruction Criminelle fue descrito como un modelo mixto porque incluyó una investigación preliminar inquisitiva en un juicio acusatorio 24. Las ideas del Código de Instrucción Criminelle se diseminaron en toda Europa, incluyendo España, durante el siglo XVIII, XXV, y miembros de las élites latinoamericanas lo conocían 26. Las élites latinoamericanas. Y muy a pesar de que algunos actores latinoamericanos abogaron por la adopción de uno de estos modelos mixtos, la mayoría de los países de América Latina los rechazaron. Las élites latinoamericanas rechazaron estos códigos más liberales principalmente porque no les gustaban y desconfiaban profundamente de los juicios orales y públicos y por jurados, ya que pensaban que sus pobladores no estaban preparados para ellos. En su lugar, los procesos penales que los jóvenes republicanos independientes adoptaron generalmente siguieron el modelo inquisitivo creado por la Iglesia Católica y las monarquías absolutas, que había prevalecido en Europa continental e hispano y Lusoamérica entre los siglos XIII, XIV, y los nuevos códigos no siguieron los códigos y limitaron el uso del sistema prueba legal. Sin embargo, los principales rasgos de un típico código procesal penal latinoamericano siguieron el modelo inquisitivo del modo descrito a continuación. En primer lugar, el proceso penal fue dividido en dos fases principales: la fase de la investigación preliminar,
usualmente llamada sumario o introducción, y la fase de juzgamiento de determinación de la pena, usualmente llamada plenaria o juicio. Ambas fases eran escritas, de hecho. La columna vertebral del proceso era el expediente que la policía y el juez de introducción compilaban. El expediente documentaba toda la actividad procesal desde el comienzo del proceso, incluyendo la prueba, declaraciones testimoniales, pericias, registros, secuestros, etc., que el juez evaluaba en la fase del juzgamiento. En segundo lugar, bajo estos códigos inquisitivos, un juez estaba a cargo de la investigación preliminar. De este modo, el juez tenía al mismo tiempo un rol de investigación y juzgamiento durante esa etapa. La investigación preliminar era de la naturaleza muy inquisitiva. Era secreta para el imputado y su abogado, al menos hasta cierto momento predeterminado, y los derechos del imputado eran muy limitados durante la recolección de elementos de prueba a conocer la imputación en su contra antes de ser interrogado por el juez de introducción. Además, con limitadas excepciones, la prisión preventiva del imputado era obligatoria. Tampoco había discrecionalidad fiscal, lo cual significaba que en teoría cada vez que la policía o el juez sabían sobre un posible delito, debían iniciar el proceso penal sin poder considerar la gravedad del delito o las características del imputado. Finalmente, el mismo juez estaba a cargo de las fases de investigación preliminar y juzgamiento. La fase del juzgamiento era la de la naturaleza más acusatoria. Por ejemplo, en un número de jurisdicciones había un fiscal que debía formular la acusación contra el imputado, y este último, su defensor, también tenía un pleno acceso al expediente y podían requerir la recolección de prueba en esta fase. Sin embargo, esta fase de juzgamiento también era muy inquisitiva, ya que era predominante escrita, de hecho, secreta para la ciudadanía y no incluía un jurado. Además, el juez de sentencia podía decidir el caso basado en los elementos de prueba recogidos en el expediente que habían sido recolectados de un modo no acusatorio durante la fase de investigación preliminar. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores de América Latina? Durante el siglo XX, muchos países de Latinoamérica modificaron sus códigos originales e incluso aprobaron nuevos códigos. Sin embargo, casi ninguno de ellos cambió la estructura procesal penal inquisitiva básica descrita en la sección previa. Pero esta situación cambió durante los últimos 15 años, en los cuales 14 países latinoamericanos y un número de jurisdicciones estaduales y provinciales latinoamericanas reemplazaron los códigos inquisitivos por códigos más acusatorios. Este desarrollo es un fenómeno complejo que necesariamente incluye múltiples causas. Sin embargo, un grupo de factores que ha contribuido a esta ola de reformas en un número de problemas que se volvieron importantes en las décadas de 1980 y 1990, abriendo ventanas para nuevas políticas públicas. En primer lugar, las transiciones a la democracia en muchos países latinoamericanos durante las décadas de 1980 y 1990, y el creciente reconocimiento de los derechos humanos, comenzando con la década de 1970, contribuyó a la percepción entre actores domésticos que los estándares que debido del proceso eran demasiado bajos, 50, para demostrar la permisividad de los estándares de derechos humanos existentes y para fortalecer sus argumentos en favor de la reforma procesal penal. Los miembros de la red presentaron definiciones debido al proceso, mostrando el alto porcentaje de personas en prisión preventiva, y argumentaron que la duración de la prisión preventiva en la región era irrazonablemente larga. Opinión personal. De cierta forma, todos los códigos y modelos en aquella época, exactamente después de las 7 partidas, tomaron como base los códigos inquisitivos hasta cierto punto, y se puede decir que adoptaron más del código adoptado por Napoleón, el Code de Instruction Criminelle, que sí estaba más alejado del código inquisitivo. El código de Napoleón dio pie a un modelo mixto por el cual cambió de los códigos de Latinoamérica,
No fue fácil, ya que los países latinoamericanos lo consideraban muy poco eficiente, por lo que pretendían el código inquisitivo, claro, del cual excluían la tortura para obtener confesiones y pruebas. Sin embargo, que poco a poco los códigos se han ido mejorando para bien desde que se dio el reconocimiento de los derechos humanos. El día de hoy puedo decir que en nuestro país tenemos un sistema penal acusatorio que se ha ido adaptando y mejorando para garantizar justicia sin violar los derechos humanos.